lo que no esperabas. Era ya de noche, los pétalos de las flores se mecían con mayor intensidad, casi como si quisieran volar. El viento soplaba con mucha turbulencia, y hacía que el ambiente se volviese más desolador. Andrés miraba el paisaje y se preguntaba dónde estaría Silvia. Hace 2 horas que debió llegar, pensó. De pronto sonó el teléfono. Andrés tuvo que salir de su zona de confort y de aquellos recuerdos de su niñez. Bajó las escaleras con mucho cuidado, ya que no estaba en los albores de su juventud para acelerar la jornada. Al llegar al teléfono, el sonido simplemente paró como si todo hubiese sido planificado con antelación. De todas las cosas que podían molestar a Andrés, no había algo que lo irritara más que el sonido del teléfono. Él simplemente lo odiaba. Se quedó contemplando el teléfono, con esa mirada suplicante, con esa mirada tan semejante a la mirada de temor e inocencia que los niños usan para convencer a sus padres. Y de pronto recordó todo lo que había hecho Silvia para convencerle de darle permiso. Silvia siempre había sido la niña perfecta, o así la describiría la mayoría de la gente. Por eso Andrés estaba muy orgulloso de tener una hija tan bella, inteligente y sobria. En todos esos años de instituto y en los primeros años de la universidad nunca había causado problema alguno. Realmente sabía cómo actuar en cada situación. Fue por eso que cuando Silvia le pidió permiso para ir de viaje con sus amigos, Andrés no tuvo como objetar o siquiera intentar negarle el permiso. Sabía que Silvia al final lo convencería como lo había hecho desde niña. Se sonrojó al recordar cuánto se parecía Silvia a su mamá. Las dos siempre fueron almas libres, susurró Andrés. Sin embargo, tuvo que salir de aquellas lagunas del pasado para darse cuenta de que ya era demasiado tarde y que él estaba demasiado cansado. Decidió no preocuparse, pues Silvia le había dicho que el clima de aquel país era impredecible, así que no se debía preocupar si ella llegaba unos días después de lo previsto, pero que lo llamaría. Esto último le apuntillaba el seso. Pensar que le hubiera pasado algo malo lo destrozaría. Fue así que otra vez se vio envuelto en los recuerdos. Aquellos segundos previos antes de que la madre de Silvia partiera al más allá. La mamá de Silvia era filántropa de nacimiento y cuando se casaron Andrés pensó que ella dejaría de hacer viajes arriesgados como cirujana, pero eso no sucedió. Ella era muy terca, así que cuando hubo la oportunidad de hacer un viaje con intenciones filantrópicas a África, no lo dudó ni por un segundo. Aunque Andrés utilizó todos sus recursos para convencerla de que se quedara, a pesar de que usó a Silvia para convencerla, ella no cedió. Después de que llegara a Kenia, ella siempre los llamaba y hasta se podría decir que la distancia los acercó un poco. Sin embargo, cuando regresó a casa ella no era la misma. Fue como si muchas chispas de vitalidad se hubieran escapado. Se la veía macilenta y aunque a muchos expertos consultaron no pudieron evitar que ella perezca. Por mucho tiempo Andrés estuvo trastocado y lo hospitalizaron por tener un par de intentos suicidas. Sin embargo, un día Andrés se dio cuenta de que tenía muchas razones por las cuales vivir. Su pequeña Silvia de tan solo 3 años lo necesitaba. Tenía que recuperarse pronto. Tenía que ser un buen papá. Luego de dilucidar esto, Andrés comenzó a recuperarse rápidamente hasta un punto en que los psiquiatras quedaron sorprendidos. Cuando volvió a casa, Silvia y su abuela lo esperaban con los brazos abiertos y muy contentas. Entendió desde allí que eso era vida. Después de este acontecimiento la mayor parte de su vida se la pasó consintiendo a su hija y siendo un verdadero papá, pues, aunque el tiempo pasase muy rápido, él debía pagar la deuda pendiente que tenía con su hija por aquel año depresivo y patético que hizo sufrir mucho a esa niña de ojitos gatunos. Pensando en ello se durmió.
Tililín, 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 el teléfono sonaba con mayor intensidad. El tono se hacía cada vez más fuerte e irritante. Se tornaba agudo y grotesco. Cada vez que sonaba tililín, 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 Andrés quería explotar. La cabeza le zumbaba, pero era incapaz de despertarse. Parecía como si sus párpados hubiesen sido pegados con cola. Rotó varias veces dentro de su cama, o eso creyó. La verdad es que para aquel momento ya no tenía dominio alguno sobre su cuerpo. Él creía que era algún ataque cataléptico. Aunque ninguno de sus parientes hubiera padecido tal enfermedad, creía que era posible que le pasase esto porque toda la semana había estado sometido a tanta preocupación y ansiedad que, con lo débil que era su sistema nervioso, la preocupación de esa noche hubiera hecho colapsar a sus nervios. Tililín, 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 lo escuchó una vez más, y luego simplemente perdió la conciencia. Abrió los ojos, pero esta vez no estaba seguro si estaba dentro de un sueño o si realmente estaba despierto, y como en todas las películas, para comprobarlo se pellizcó fuertemente, pero no sintió nada. Dedujo así que aún estaba dormido. Caminó unos cuantos pasos hacia el sur para darse cuenta de que sus pies estaban morados. Observó a su alrededor desesperado, y como no lo esperaba, estaba nevando. Estaba nevando vigorosamente. Todos los árboles habían quedado como su cabello, completamente blancos. Andrés sintió que perdía el equilibrio, así que decidió sentarse encima de un bulto muy grande que yacía por allí. No tenía tiempo para analizarlo. Si no se sentaba, perdería otra vez la conciencia. Sin embargo, al dejar caer su cuerpo sobre esta masa, escuchó un gran ruido y un grito desgarrador que decía papá. Andrés no había conseguido sentarse encima de ella, sino que al tirar su cuerpo sobre la masa, venció la inercia, y logró deslizarla hacia el abismo. Luego de ello, perdió la conciencia otra vez. Vio una luz muy blanca, y escuchó la voz de Silvia más clara y llena de rencor que nunca. Entonces entendió que no era solo un sueño, era una pesadilla. Hasta aquel momento, Andrés no se había percatado que había hecho mal en trasladarse con Silvia a una casa tan lejana de la ciudad. Su casa se encontraba en la mitad de la nada. Construyó esa casa porque le brindaba paz. Y, además, porque cuando Silvia vio el columpio de la casa, que en realidad era una llanta colgada de una soga, se enamoró de ella. A pesar de todo ello, siempre hubo algo que incomodó a Andrés. Era ese abismo. Sí, sin duda alguna era ese abismo. Lo que lo incomodaba era el hecho de que alguien se cayera por allí. Ello le resultaba horroroso. Por eso había hecho de todo, desde poner un cerco hasta erigir un muro. Sin embargo, a pesar de todos sus intentos, nunca logró que Silvia no se acercase a él. Ella decía que tenía algo magnético, algo inexplicable que le daba mucha curiosidad. A veces tal era la preocupación de Andrés que hacía de todo para llevar a Silvia lejos de esa casa. En realidad, por algunos años, su casa no había sido más que para echar la siesta, pero un día de pronto ella perdió las ganas de mirar hacia el fondo del abismo y Andrés se olvidó de que existía. Entonces, en aquel momento, su corazón latió muy fuerte. Sintió como todos sus sentidos por fin se volvían suyos. También sintió esa sensación álgida que comenzaba a congelarle los dedos. Tuvo miedo, mucho miedo. Tuvo tanto miedo que se quedó varios minutos con los ojos cerrados, pensando que si debía morir no había por qué interrumpir a la dama negra. Y de pronto sonó, otra vez sonó, ese maldito teléfono, que sonaba igual que el tono del timbre de la casa. Él abrió los ojos y miró hacia atrás para darse cuenta de que estaba fuera de la casa. Entonces tuvo mucho más miedo que antes. Sin embargo, sus instintos lo guiaron y fue corriendo a contestar. Al coger el cable del teléfono, observó que su brazo estaba morado y se recordó de aquel pellizcón que antes se había dado.
Comenzó a llorar, y como pudo dijo: «Aló», y eso fue lo último que pudo pronunciar. Minutos después, salió corriendo de la casa como un lunático, y miró al fondo de ese maldito abismo. No pudo contenerse, y se dejó caer. Tuch tun, eso fue lo último que escuchó Silvia antes de tocar el timbre.